Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 40. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, había gastado todo en médicos, todo lo que tenía, pero por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mirando todos dijeron, y Pedro dijo: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: a mí me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado, y al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban y hacían lamentación por ella. Pero Jesús le dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola por la mano, clamó y dijo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús mandó que no le dijesen nada a nadie. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, buscando un milagro. Buscando un milagro. Acá vemos el relato donde hay 2 milagros en forma instantánea. Y buscando un milagro es lo que nosotros siempre, cuando vamos a Dios, es lo que queremos en nuestras oraciones. Hay oraciones que dan gracias a Dios, otras oraciones que piden al Señor el pan nuestro de cada día, la provisión. Pero hay oraciones que claman por un milagro. Amén. Y esa oración, esa palabra que hablan hoy, buscando un milagro de Dios. ¿Y qué es un milagro de Dios? ¿Qué es un milagro? El milagro o los milagros es el poder natural de Dios tocando lo natural y cambiando el curso de las circunstancias. Un milagro es cuando el Espíritu de Dios toca y cambia la vida de las personas. El milagro es cuando la presencia de Dios se manifiesta, lo sobrenatural toca lo natural, toca mi carne, el enfermo, y lo sana. Gloria a Dios. Lo sobrenatural es el toque sobrenatural de Dios, ahí tocando a las personas y haciendo ese milagro. Eso es lo sobrenatural, ese es el milagro. No es algo natural, no es algo razonable, precisamente es un milagro. No es algo deducible, porque es un milagro. No es algo que quizás uno puede decir: yo lo puedo hacer, porque no lo podemos hacer, y los médicos quizás lo pueden hacer, porque solamente lo puede hacer Dios. Y eso es un milagro. Aleluya. Los milagros es el toque sobrenatural de Dios en todo aspecto, en lo natural, en lo físico y en lo espiritual. Es el toque de Dios que cambia. Lo que está oscuro le da luz, lo que está enfermo le da sanidad, lo que está perdido lo encuentra. Aleluya. Lo que está allí en soledad, Él lo vuelve a traer a su presencia. Ese es el milagro espiritual. Pero lo que más quizás nos impacta es el milagro físico, cuando una persona enferma viene a Cristo y es sanada al instante. Aleluya.
Es el milagro de Dios, es el poder sobrenatural de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, comienza a haber milagros. Es porque donde está Dios, allí va a ocurrir cosas. Aleluya. Donde está la presencia de Dios va a ocurrir cosas. Por eso cantamos. No cantamos al aire, no cantamos a ninguna imagen. Cantamos a Dios que está en este lugar. Aleluya. Y cuando Dios se manifiesta, comienza a haber milagros. Aleluya. Es el toque sobrenatural de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios que cuando Cristo estaba caminando, Él era el portador de milagros. Por eso la mujer con flujo de sangre fue, tocó el borde de su manto y fue sanada en ese instante. Aleluya. Busque la presencia de Dios hoy y va a recibir un milagro. Aleluya. Cuando uno dice, ¿quién quiere un milagro? Y levante la mano. Y a veces cuando dice, quiero levantar las dos manos, el pie, todo. Quiero para los milagros. Aleluya. Gloria a Dios. Creemos en milagros. Eso es un milagro. ¿Y cuál es lo que hace que se inicie el milagro? ¿Qué es lo que hace que se inicie ese milagro? La necesidad. Sin necesidad no hay milagro. Porque si uno no tiene necesidad, no hay por qué milagro, ¿no? Aleluya. Señor, te doy gracias porque te pido un milagro porque, no sé, quiero comprar 1 kilo de pan. No se necesita mucho milagro. Bueno, ahora más o menos puede estar. ¿No? Pero uno puede conseguir ahí, Dios le provee. No es tan milagro, ¿no? Es por la provisión de Dios. Pero cuando hay necesidad real, más profunda, cuando un niño tiene 40 grados de fiebre y los médicos dicen al padre, mire, no podemos hacer nada, no sabemos el origen de la temperatura, el diagnóstico es reservado, está aquí, ya agotamos todos los medios, pero vamos a continuar tratando, y ahí dice el informe médico, ahí natural, irracional, pero nosotros sabemos que allí empieza a correr el factor del milagro. Aleluya. Así comienza el factor del milagro. La necesidad hacia el milagro. Por eso esta mujer con flujo de sangre estaba allí, dice que gastó todo lo que tenía en los médicos. Y quizá la casa donde ella vivía no era de ella, era prestada. Ella tenía la enfermedad en la antigüedad, era considerada como una enfermedad inmunda, así como el leproso. En la ley del Antiguo Testamento, un leproso y una mujer con flujo de sangre era lo mismo. Y no podía estar en contacto con las personas, por eso se mantenía oculta, para que no la descubriesen. Porque se le iban a decir, esta mujer es inmunda, apártenla. Sin embargo, ella tiene una gran necesidad y ella no esperó ni siquiera, diríamos, el tiempo diciendo, bueno, Dios cuando quiera me va a sanar. Ella cuando escuchó que cuando Cristo estaba pasando por la puerta, allí a lo lejos se escuchaba el murmullo de las personas. Ella se levantó débil como estaba, así débil, abrió las puertas y comenzó a caminar donde estaba Jesús. Ella sabía que tenía una sola oportunidad. Ella no dijo, mañana voy a buscar la sanidad. Otro momento. Ese era su momento. Ese era su día. Esa era su oportunidad. Y ella estaba en necesidad. Aleluya. Hoy voy a tocar el borde del manto de Jesús. Porque sabía que Jesús y la religiosidad de esa época no le permitía que ella le pidiese a un hombre, y menos a un rabí, le pidiese que la sanara. Menos sabiendo la enfermedad que tenía. Por eso mantuvo su secreto y dijo, voy a tocar el borde de su manto. Yo quiero un milagro. Aleluya. Ya los médicos me desahuciaron, ya mi físico no está ya para más, apenas se pudo levantar de él como estaba. Se acercó a donde estaba Jesús, la gente lo oprimía, pero ella se acercó y tocó el borde del manto, y al instante poder salió de Jesús y dijo, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Aleluya. Esta mujer tocó el manto de Jesús. No tocó por curiosidad, no lo tocó porque Cristo era famoso, no lo tocó para hacerse notar. Tocó el manto de Jesús porque había una necesidad. Si no tocaba el manto de Jesús se moría. Si no tocaba el manto de Jesús no tenía el milagro. Ella fue donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto, y allí al instante
fue sanada. Aleluya. Toquemos el manto de Jesús, busquemos su presencia, busquemos su gloria, porque en su presencia están los milagros, en su presencia está el poder de Dios. Aleluya. Para sanar, para liberar. Aleluya. Y al instante fue sanada. Ella tenía una necesidad. Tú tienes una necesidad. Entonces ve a los pies de Jesús siempre. Y siempre Dios va a escuchar tu voz. Aleluya. La necesidad me mueve a buscarlo. La necesidad me mueve a buscarlo. Hace un tiempo, unos años atrás, descubrió que mi hijo tenía en el corazón, tiene que haber 3 válvulas. Yo no sabía, los médicos decían para que funcione bien, normal, pero mi hijo tenía 2 válvulas nomás y andaba a medio en el corazón de mi hijito de 10 años. ¿No? Dijo, bueno, va a vivir una vida normal, pero nada de esfuerzo, nada de nada, pero tiene 2 válvulas, no se va a pedir mucho, que no trabaje en cosas fuertes, en competencia, que se cuide siempre el corazón, y una preocupación. Oramos, así como esta mujer, ¿no? Buscó la presencia de Dios, oramos. Y gloria a Dios, buscamos ese milagro. Los médicos dicen, esto es así son los médicos, ¿no? Los científicos. Así es la ley de la ciencia y no hay salida. Pero empezamos a orar, pedimos oración. Duró mucho. Quizás eso fue a los 7 años que se descubrió esto de mi hijito. A los 10 años. Aleluya, hicimos los últimos, porque todos los años hay que hacer todos los estudios, todos los chequeos, y este último año, gloria a Dios, el médico hizo el estudio, sacó las placas, los estudios diagnósticos, ahí hizo así, no lo podía creer, pero ¿qué pasa? No fue al otro médico, pidió consulta y dijo, no puede ser. Entonces mi esposa le dice, ¿qué pasó? Dice, acá hay 3 válvulas. Gloria a Dios. Esto es un error, es un error de la máquina. Mi esposa ahí no tardó mucho. Mire, no es un error de la máquina, ese es un milagro de Dios. Los médicos no entendieron nada, no, qué milagro, es un milagro de Dios, no importa. La opinión de los médicos es a Dios, gloria a Dios. Esto es de Dios, aleluya. Gloria a Dios. 3 válvulas. Y para como no se quedó convencido, fue y eso, ahí nomás otro estudio más ahí. Y en el mismo estudio ahí salió 3 válvulas. Dijo, quizás no puedo creer más, dijo. Porque es un milagro, aleluya. Cuando ya no hay posibilidad, cuando ya se agotó los medios, allí entra la fe, allí entra la oración, y allí entra golpear la presencia de Dios y decir, Dios, yo quiero hoy tocar tu manto, yo quiero hoy un milagro. Clame por su milagro, pida por su milagro, porque Dios escucha y Dios es fiel, aleluya. Y su poder no se ha agotado, su poder no se ha acabado, su poder sigue vigente, así como en el tiempo antiguo, así hoy y será por los siglos de los siglos. Cristo salva y Cristo sana, aleluya. Gloria a Dios. Así que pida al Señor, clame a Dios. El milagro, ¿cuál es el camino para seguir para un milagro? ¿Cuál es la actitud que uno debe seguir para un milagro? Es la determinación. Ella se determinó, ella dijo, yo voy a buscar mi milagro. Mirá que me va a detener. Pero mirá que sos mujer, no importa. Mirá que tenés flujo de sangre y sos considerada del mundo, no importa. Mirá que Cristo tiene un montón de gente alrededor, no vas a llegar, no importa. Yo voy a buscar mi milagro, aleluya. Aunque otros te digan, mirá, ya no ores más, no, busca tu milagro. Mira, las circunstancias están muy adversas, busca tu milagro. Mira el tiempo que pasó, busca tu milagro, aleluya. Determínate a buscar tu milagro hasta que Dios te responda, hasta que Dios te diga. Y Dios obre con poder en tu vida, aleluya. Busca tu milagro. Por supuesto hay circunstancias en que da la voluntad de Dios, en que Dios quizás quiere y tiene un propósito para llamar a esa persona, quizás, o un propósito especial.
Pero si es así, Dios te va a decir, está pasando por esto, porque yo tengo este propósito. O quizás yo me lo quiero llevar, quizás otro propósito. O quizás estás pasando por esta circunstancia económica para que aprendas algo. Y cuando aprenda algo, Dios después me va a bendecir. Amén. Pero Dios te va a dar la respuesta. Pero tú ve por tu milagro. Aleluya. Amén. También, ¿cuál es el requisito para recibir un milagro, hermanos? El requisito para recibir un milagro es tener fe. Esta palabra de 2 letras es poderosa. Como me hace acordar un lavarropa, poderoso el chiquitín, ¿no? El lavarropa. 2 letras y una palabra que mueve montañas. Si dijera este monte, pásate y échate en el mar, será hecho. Y si dijeres y no dudares en tu corazón, lo que digas será hecho. Aleluya. La fe, gloria a Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿no? Así lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, y se moverá. Gloria a Dios. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, vas a que vayas sobre las aguas. Y Cristo le dijo, mira, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo sé caminar sobre las aguas, pensar un poco, porque no vas a un seminario de fe, aprender un poco de fe, estudiar el bachiller de la fe. No le dijo Jesús así, le dijo, vení, porque la fe no es tanto conocimiento. Hay que comprender lo que es la fe y entender lo que es la fe, pero cuando ya entendemos lo que es la fe, no hay que estudiar mucho la fe. La fe es para hacerla, aleluya. Si tenés fe, comenzá a caminar. Si tenés fe, comenzá a pedir. Si tenés fe, comenzá a proclamar. La fe es decir, Señor, dame esto, dámelo Dios, yo te pido esto, yo te pido tal cosa. Señor, yo creo en ti. Fe es creer en lo imposible, aleluya. Y hay mejor otro coro, todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios. Todo es posible si puedes creer. Esta mujer tenía una fe inquebrantable. Esta mujer sabía lo que quería. Ella dijo, voy a tocar el manto de Jesús y voy a ver si me hace sana. No, ella no dudó. Ni siquiera cuando se levantó dijo, voy a ver por las dudas si Cristo me sana. No dudó, ella sabía lo que quería porque se levantó con fe. Aleluya. En el momento que tú empiezas a clamar, ya estás orando con fe. En el momento que ya empiezas a hablar, ya estás ejerciendo la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Mi madre tenía, y bueno, cuando era joven, en un momento que cantábamos los himnos, ¿vieron? De mi madre, nos marcó mucho nuestra mamá, a todos los hijos. De los 7 hijos que tuvo, 4 son pastores. Uno se partió con el Señor, aleluya. Nosotros estamos en la iglesia. Y en la heladera teníamos agua fría nada más. Gloria a Dios por agua fría. Sencillo, íbamos a morir. Pero había algo más. Y también en la alacena no había nada, aire. Y dijo, mamá, yo tenía la casa, mi papá estaba muy enfermo, no podía trabajar. Dije, mamá, orá para que hoy Dios provea, ¿no? Pero yo esa oración diciendo, sin fe, creo que a veces, si Dios provee, mamá, no sé si va a proveer, pero vamos por la duda ahora. Y mamá, bueno, me dijo, hijo, soy millonario. Y ahí nomás puso la mano sobre la heladera y dijo, heladera, te reprendo escasez y te vas a llenar heladera de esto, de esto, de esto. Y dije, uy, mi mamá se volvió loca. Bueno, la fe es locura. La fe es locura. Gloria a Dios. Y él dijo, mira, acá va a estar la leche, acá va a estar la carne, acá, busque yogur que le tal, bueno, acá va a estar ese yogur. Bueno, mamá, me voy a trabajar, pero por la duda, antes que... Aleluya. Me fui. Y cuando llegué a la tarde, ya salió corriendo mi mamá a decir, hijo, ven, ¿qué te muestro? ¿Qué, mamá? No hay nada según la fe que tenía yo. Una fe tremenda tenía. ¿Qué pasó, mamá? Mirá, y abrió la heladera y yo con mucha fe dije, no puede ser. Aleluya. Ahí estaba como, mire, ahí estaba la leche, ahí estaba el yogur, ahí estaba la carne, llena la heladera. Y cuando dijo, como Dios, cuando vos le pedís, no es corto, me mostró la alacena y abrió la alacena, se caía de mercadería las cosas. Gloria a Dios. Porque cuando Dios dio, no es cortito. Cuando Dios da. Amén. Tomá.
sintió de parte de Dios cuando estaba comprando en el supermercado. Comprar. Y él compró. ¿Y por qué compro? No sé, dice la esposa. Tengo que comprar, algo me impulsa a comprar. Compró. ¿Y tenés plata? Sí, tengo plata. Y bueno, está bien, comprar. Que para nosotros, sí, dijo él. Pero cuando se iba, puso el auto, se iba. Y antes de llegar a casa, le Santo Locón, no es para vos esa mercadería. Es para la hermana Enriqueta. Y dijo, ¿dónde va? Le dijo, me voy a la casa de la hermana, pero sí la voy a visitar, porque ya sabía. Y cuando llegó el hermano, y ahí se supo la esposa también. Y cuando empezó a bajar, el esposo supo que era todo para nosotros. Gloria a Dios. El Señor provee. Amén. Gloria a Dios. Y ahí se dio la arena, se dio la cena y todo lo demás. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios provee. Amén. Y porque mi madre oró con fe. Aleluya. Mi madre en una oración de una mujer de mucha oración, estaba en la parada del colectivo. Llego un domingo al culto. Estábamos parados ahí. Creo que lo conté en la casa de la iglesia del pastor, no sé. Pero ahí estábamos esperando el colectivo y de pronto baja una mujer con un bebé en el brazo, una bebita. Y desesperada, llorando, bajaba. Y mi madre le dice, ¿qué pasa, señora? Una madre a la otra madre. Dice, mi hija, me la desahuciaron en el hospital. Me dijeron que la lleve porque no hay más salida. Entonces mi madre le dijo, él le predicó, ¿usted cree en Dios? ¿Cree que Dios lo puede sanar? Sí, señora, sí, la mujer desesperada. Mi madre no es de orar, no era de orar suavecito. Era de orar suavecito. Y hablaba, no importaba dónde estaba, hablaba lengua, hablaba, reprendía. Ahora, ¿quién la escuchaba? Dímela, señora. Vamos a orar. Yo dije, bueno, voy a orar en casa. Yo tendría unos 12 años más o menos. Yo me escondí detrás de un árbol por algún lado. Ya la gente que esperaba el colectivo dejó pasar los colectivos para saber qué pasaba ahí. Aleluya. Y Iván empezó, Padre, en el nombre de Jesús, bien así, ¿no? Y empezó a hablar y a reprender el espíritu de muerte, y de vez en cuando hablaba en lengua y reprendía y hablaba en lengua, y dijo, y gloria, los tome, su hija va a estar sana. Y yo ya todo esto ya estaba detrás del árbol así, muy escondido, ya no sabía dónde. Fuimos al culto, ¿no? Fuimos a la iglesia, volvimos. No, así, porque teníamos el timbre tecnológico. Doña era vecina. Doña, sí. Mamá, ahí está ya por la ventana. Mamá, está la señora que vos llamás, que oraste esta mañana. Mamá, te dije, mirá, seguramente murió. 12 años murió la nena, mamá, murió. Ahora viene mamá para decirte que murió. Mi madre salió asustada, claro, yo dije que murió, no, que salió y dijo, ¿qué pasó? Vecina, mi hijita abrió los ojos y le di la mamadera, tomó la leche, no la devolvió, ahora está mejor y le doy las gracias y la chiquita ahora es una señora, aleluya, porque Dios sana, aleluya. La fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe. Para sanar una niña al borde de la muerte, una bebé, o llenarla en la heladera, lo que sea, la fe. Amén. Si tuvieras fe y dijeres, será hecho. Gloria a Dios. ¿Cuál es la actitud correcta ante un milagro, hermanos? Es la adoración. Esta mujer se postró ante los pies de Jesús. Al tocar el borde de su manto, no estaba de pie, estaba postrada. Así también nosotros digamos al Señor, Señor, te pido tal cosa. No como algunos que dicen, Dios, vos tenés la obligación de darme tal cosa, a ver si me la das, No, así no hay que pedir a Dios, Con humildad, amén. Con sencillez de corazón, con quebrantamiento, siendo Dios te lo pido, dámelo, amén. Sabiendo que Él es Señor y yo soy su Hijo, gloria a Dios. Amén. Y sabe que también la fe es
así lo dice el versículo 50. Y dice el versículo 50, cuando Cristo le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. La fe me alienta a seguir. La fe, gracias hermano, la fe me alienta a seguir, porque cuando esta mujer fue descubierta y fue sanada, Cristo dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Y esta mujer dio gloria a Dios, y seguramente estaba allí siguiendo a Cristo, y todo el mundo allí alabando y dando gloria a Dios. Y de pronto alguien le dice al oído a Jesús, a Jairo, le dice: no moleste más al maestro, tu hija murió, deja ya no, que no almas. Y Jesús, escuchando, le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. La fe nos alienta. Y cuando parece que nuestra fe está por claudicar, porque a todo esto Jairo estaba allí mirando todos esos milagros, y Jairo hubiese dicho también: esto pasa porque tardaste mucho tiempo hablando con esta mujer, esto pasa por haber tardado tanto tiempo, tanta gente te oprime y te molesta. ¿Por qué Dios permitió esto? Y al final no llegaste 3 minutos antes, mi hija hubiese estado viva. Y quizás todo esto le cruzó por el corazón y por la mente de Jairo, y por eso sabía Jesús eso. Por eso Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Aleluya. La fe nos alienta y Cristo nos alienta, y solo podemos hacer este texto ahora contextualizado. No dice Cristo cuando uno está enfermo, cuando uno está pidiendo una bendición de Dios y tarda la respuesta y la murmuración está, y cuando otros te dicen: ya no moleste más al maestro, ya no moleste más a Dios, ya está, tu milagro ya no va más. En ese momento viene Dios y te dice: no te rindas, 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 porque yo soy tu Dios. No te rindas, cree solamente. Aleluya. Aunque parezca el tiempo que ha pasado, aunque haya voces que te digan lo contrario y lo negativo, el Señor te dice: no te rindas. Aleluya. No temas, cree solamente, Jairo, cree solamente, cree solamente. Aleluya. Y Jairo dijo: sí creo, maestro, vamos a casa. Y cuando llegaron a la casa, vieron a esa niña, y cuando la vieron a la niña, Jesús se acercó y con voz cariñosa, esa palabra que dice Cristo allí la dice en arameo, y dice Talita Kumi, que significa niñita. A ti te digo, chiquita, a ti te digo, levántate. Cristo con cariño le dice: una niña de 12 años, estamos el día del niño hoy. Oh Dios, 12 años muerta, 12 años en la plenitud de la vida de su niñez, está muerta. Por eso Cristo no tan solamente hace los milagros así en forma indiferente: yo te sano y se levanta, sino que Cristo tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa chiquita, nenita, levántate. Aleluya. Y al instante abrió los ojos. Aleluya. Una niña de 12 años al instante abrió los ojos. Talita Kumi, levántate y anda. Aleluya. La tomó, la levantó y comenzó a mostrársela. Yo me imagino la mamá. Aleluya. Y el papá hace 2 minutos estaba muerta. Ahora mi hija está viva. Ahora mi hija está viva. Hija, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. Estoy bien, tengo hambre. Dame de comer. Y ahí estaban preparando la comida. Y cuando estaban preparando la comida, yo imagino, no sé si ha sido así, si está el hermano con el arpa, saben a tocar el arpa, si están los hermanos a tocar canciones, y se armó un culto ahí para la gloria de Dios. Aleluya. Un culto de avivamiento, un culto de gloria a Dios. Aleluya. Donde está la presencia de Dios hay milagros, donde está la presencia de Dios cambian las circunstancias, y el enemigo no puede aparecer, el enemigo tiene que retroceder, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, no hay enemigo que se pueda poner delante de Dios. Y Dios
comienza a hacer milagros, Dios comienza a sanar enfermos, Dios comienza a libertar, Dios comienza a bautizar, Dios comienza a dar dones, Dios comienza a restaurar familias, Dios comienza a dar victoria, Dios comienza a dar consuelo, Dios comienza a dar paz a tu corazón, porque cuando está Dios, allí hay libertad, donde está Dios, allí hay sanidad, donde está Dios, allí hay bendición, aleluya. Así que acérquese a la presencia de Dios y reciba su bendición hoy, aleluya. Reciba hoy su milagro, aleluya. Oh, gloria a Dios. Me pongo un poco gritón a veces. Aleluya. Lo más maravilloso de este milagro, o de los milagros, es que Jesús está detrás de los milagros. Los milagros es un medio, pero no es un fin en sí. Es un medio para acercarnos a Dios. Hemos cantado y escuchado cuán grande es Él. Cuando uno ve los milagros, dice cuán grande es Él. Cuando uno ve las cosas, dice cuán grande es Él. Amén. Al escuchar, ¿no?, el canto de las aves, el murmurar del tierno, del suave manantial. Y cuando veo a una niña también de 12 años, hija, orando por ella, y de pronto se saca la venda y ve normalmente, puede decir cuán grande es Él.